Buenas noches para toda la comunidad que se ha reunido hoy a escuchar mi relato. Déjenme aclararles algo desde el principio. Lo que van a oír no es una historia paranormal de fantasmas o demonios, pero les aseguro que es igual de perturbadora. Está relacionado con los extraños elementos que me encontré dentro de un lugar completamente olvidado por el tiempo. En la ciudad donde nací y crecí, siempre existió un enorme edificio que llevaba años abandonado. Con el paso de las décadas, la estructura se fue cayendo a pedazos. Las paredes se agrietaron y las ventanas se rompieron por la falta absoluta de mantenimiento. A pesar de su aspecto ruinoso, el sitio nunca estuvo del todo vacío. Personas en situación de calle acudían allí por las noches para refugiarse del frío, y grupos de jóvenes se metían constantemente por pura diversión o por la morbosa curiosidad de saber qué había en sus entrañas. Yo fui uno de esos jóvenes. La curiosidad me ganó por completo y me empujó a entrar con la simple intención de explorar el lugar. Quería experimentar la adrenalina, tal vez sentarme con mis amigos a contar historias de terror en la oscuridad o simplemente disfrutar del momento, como tantos otros ya lo habían hecho. Pero el destino me tenía preparada una sorpresa macabra. Una amiga, cuyo nombre prefiero mantener en reserva por respeto a su privacidad, ya había visitado el edificio algunas veces, pero solo conocía un sector superficial. Sabiendo que soy de los que disfrutan explorando cada rincón a fondo y sin miedo a las sorpresas, me invitó a recorrerlo con mayor profundidad. Coordinamos una fría noche de invierno. Recuerdo perfectamente el abrigo que llevábamos encima para soportar el viento helado. Al llegar, la primera complicación fue que el edificio parecía completamente sellado. Todas las entradas principales estaban bloqueadas. Sin embargo, tras buscar con insistencia en la penumbra, encontramos un pequeño hueco en los paredones traseros que nos permitió colarnos. Lo primero que vimos al cruzar fue a un señor en situación de calle que había encendido una pequeña fogata para refugiarse del frío. Lo saludamos con respeto y continuamos con nuestro plan de exploración. Una vez que dejamos atrás la fogata y nos internamos en la estructura, la oscuridad se volvió tan densa que era imposible ver absolutamente nada. El miedo empezó a calarme los huesos. No era un temor a lo fantasmagórico, sino al peligro real del lugar. El piso crujía, los escombros se movían bajo nuestras suelas, y sabía que un solo paso en falso en esa negrura total podía hacerme caer al vacío y provocarme un daño fatal. Llevábamos ya un buen rato recorriendo la estructura, perdiendo por completo la noción del tiempo en medio de esa negrura. Decidimos avanzar hacia un sector extraño. Era una especie de subsuelo bajo, pero no un sótano común. Imaginen el suelo cortado por 3 enormes huecos rectangulares, alineados uno al lado del otro, separados solo por delgadas paredes de concreto. No eran demasiado profundos. Si bajabas, podías salir fácilmente de un salto agarrándote del borde, pero el espacio allá abajo era estrecho y confinado, como 3 habitaciones diminutas y subterráneas incrustadas en el piso. Justo cuando iba a avanzar, mi amiga me tomó del brazo y me advirtió que me detuviera. Ella ya había divisado los fosos con anticipación. Di un paso atrás, saqué la linterna que traía conmigo y apunté el haz de luz directo hacia el primer hueco. Fui iluminando compartimento por compartimento, despacio, sin imaginar la perturbadora sorpresa que la luz estaba a punto de revelar. En el primer foso, la luz no mostró nada más que polvo y escombros. Confiado en que el resto del subsuelo estaría igual de vacío, deslicé el haz de luz hacia el hueco del medio. Lo que vi me heló la sangre. Apoyados en el fondo de concreto, había restos de cera fundida de velas rojas y rodeándolos, varios muñecos de tela sin rostro, atravesados por decenas de alfileres plateados. Un terror masivo me golpeó el pecho y me dejó completamente mudo.
Mi mente me gritaba que saliera de ahí, pero mis ojos seguían escaneando ese pequeño espacio, atrapados por el horror. Justo en el centro de los muñecos estaba dibujado un pentagrama, una de esas estrellas perfectas que se utilizan para los rituales oscuros. Quedé tan impactado que mi primer impulso fue apagar la linterna. No quería saber qué había en el tercer hueco. Pero a mi amiga le ganó el morbo y la curiosidad. Agarró su propia luz y apuntó directo al último foso para terminar de una vez con la exploración. El haz de luz cortó la oscuridad y nos reveló el mismo escenario ritual, pero con una diferencia maldita. Al fondo de ese hueco, de espaldas a nosotros, había una persona real, arrodillada y completamente encapuchada, sosteniendo una vela encendida entre sus manos. No lo dudamos ni un segundo. El pánico nos obligó a dar la vuelta para huir, pero debíamos movernos con extrema precaución para no tropezar en la negrura y caer en el vacío. Íbamos con el corazón en la boca, temblando de pies a cabeza, obsesionados con encontrar una salida. Cada crujido de la estructura hacía que nuestros cuerpos se pusieran en alerta máxima, esperando que el encapuchado saltara del foso en cualquier momento. Avanzamos a ciegas hasta que, de pronto, vimos un destello de luz pública que se colaba desde el exterior. Corrimos hacia allí, pero nos topamos con un obstáculo terrible. Era una ventana rota a una altura considerable y no había escaleras ni rampas para descender. Sin embargo, cuando el instinto de supervivencia te domina, ya no te importa por dónde entraste, solo te importa salir. Juntamos coraje, cerramos los ojos y saltamos al vacío, desde una altura brutal, cayendo de golpe sobre el cemento de la vereda exterior. Estábamos a salvo, de regreso en la civilización y rodeados de una seguridad que nos devolvió el alma al cuerpo, con la adrenalina al límite. En ese instante ni siquiera sentimos el impacto. Fue recién al día siguiente cuando ambos despertamos completamente doloridos por las consecuencias de ese salto fatal. Hoy en día nos seguimos acordando de aquella fría noche de invierno y de la macabra sorpresa que el edificio nos tenía preparada. Como les advertí al inicio, no fue un fantasma ni un demonio, pero toparse cara a cara con la oscuridad humana en un subsuelo olvidado fue una experiencia igual de perturbadora.